Cuando tenía 17, 18 años, todavía bastante desorientado y creyéndome seguramente mucho más listo de lo que en realidad era, empecé a desarrollar una profunda antipatía hacia la gente que no alcanzaba determinado nivel intelectual, que no era capaz de relativizar, evitar que el árbol no le dejara ver el bosque, que ignorara cómo funcionaba el método científico, que fuera capaz de reírse de todo lo intocable, incluso de sí mismo. Y bueno, una larga lista arbitraria a la que englobaba en un término paraguas totalmente inventado llamado temperar, concepto que incluso dio para que se escribiera una novela. Pero eso ya es otra historia. Tanto creía en mi manera de catalogar a la gente que incluso aspiraba algún día a mudarme a una especie de isla con la gente con la que me entendía de verdad, es decir, con la gente que temperaba. Una isla, ya sabéis, una isla privada, lejos de cualquier país, cuyo acceso estaría vedado a todo aquel que no superara una batería de preguntas que naturalmente confeccionaría yo mismo. Preguntas del tipo: ¿vistes con la camiseta de tu equipo de fútbol por la calle? Pues no entras. ¿Alguna vez te has envuelto en una bandera? Fuera de aquí. ¿Te fías de tus instituciones? No hay sitio para ti. ¿Eres fan de Crepúsculo o similares? Media vuelta y adiós. ¿Alguna vez has participado en un baile coreografiado de moda en una discoteca? Vete a la... ¿Queréis saber lo que pasó? Bueno, quedaos en esta charla de Baker Café y vamos a explorarlo. Toda esa forma que yo tenía de juzgar a los demás, sin duda era tosca, injusta y profundamente ignorante. Sin embargo, yo creía que al menos así evitaría toparme con determinadas personas que me hacían perder el tiempo, me minaban la moral y me hacían sentir como, bueno, como un abstemio en una orgía de borrachos. Ay, pero cuánto me equivocaba. O no, o quién sabe, o quizás tuviera algo de razón. En fin, sea como fuere, hoy en día mi opinión al respecto es que en aquel entonces sufría de cierta miopía empática y también me creía más listo de lo que en realidad era, cosa que a veces también me pasa hoy. Al final me dejaba llevar por una especie de pragmatismo atroz que no me hacía realmente feliz y filtraba a la gente de un modo que no necesariamente me hacía conocer a las personas que realmente me satisfacían a largo plazo. Es decir, que aún sigo pensando parecido a como os he dicho, pero con muchísimos más matices. Vamos, que no se puede ir así por la vida. Todo el que se haya creído superior a los demás, o realmente lo sea en el terreno que él considere oportuno, en alguna ocasión ha pensado cosas semejantes a estas. Por ejemplo, hace un tiempo se estrenó la película Armados y Cabreados, en la que un tipo asqueado con el mundo, divorciado, despedido de su trabajo y encima con un tumor en el cerebro, bueno, pues decide coger una pistola y empezar a segarle la vida a todas las personas que se lo merecen por ser básicamente imbéciles. He de confesar que disfruté mucho de la película, tuvo algo de catártico, pero también disfruto atropellando a todo el mundo en el GTA y eso no significa que me parezca bien hacerlo en el mundo real. De hecho, os voy a hacer una pequeña confesión. Una de mis películas favoritas es El Club de la Lucha, El Club de la Pelea, Fight Club. Tengo orgasmos mentales cuando Tyler Durden se carga un New Beetle o las cintas de VHS de la película Independence Day o dice cosas como que se joda Martha Stewart. Pero sé perfectamente que en el mundo real Tyler Durden no sería una solución a ningún problema social. Destruir todo el planeta es solo una pataleta, no es una solución. Y de hecho, en el día a día, aunque esté mal visto por las personas más snobs, como yo mismo he sido durante gran parte de mi vida, ser normal es sobre todo una forma de convivir con los demás. Ser normal no significa solamente seguir la norma como un esclavo sin cerebro, sino que significa adquirir un estatus frente a los demás y crear un sistema de confianza generalizada. Ser normal no es de tontos. Ser normal es ser comprensivo, empático
y buena persona. Ser anormal no siempre significa ser un espíritu libre. También puede significar ser egoísta y desconsiderado. Saludar, ceder el paso, respetar las normas, usar los cubiertos para comer, todo ello para ciertas personas como Tyler Durden son solo corsés sociales, ataduras psicológicas, lavados de cerebro para que todos seamos iguales y esencialmente no conflictivos con el poder. Pero no es exactamente así. Aunque Tyler tenga cierta parte de razón, en realidad todos esos gestos de normalidad son actos simbólicos tan eficaces que los psicópatas, por ejemplo, no dudan en usarlos para engatusar a la víctima y llevarla a su terreno. Y los psicópatas no son precisamente espíritus castrados y sin libertad, al contrario, hacen lo que quieren. Es decir, que ser normal o anormal no es precisamente una buena vara de medir. Por eso, ser Tyler Durden mola, sí, pero solo si lo eres tú y no lo es el vecino del quinto cuando pone música a altas horas de la madrugada. Rebelarse contra las normas sociales sin aportar normas mejores, solo anarquía individual, no es inteligente, no es digno de admirar. Y ahí reside el problema de las personas que se creen moralmente superiores y que aspiran a crear mundos utópicos. En el mejor de los casos, sus alternativas son demasiado fantasiosas, demasiado fabulosas. En el peor de los casos, dado que son incapaces de hallar soluciones prácticas e inteligentes, deciden cortar por lo sano y destruir, matar y discriminar todo aquello que no está a su nivel. De hecho, los genocidios existen gracias a la capacidad del ser humano de convertir en no humanos a los individuos que no cumplen sus expectativas. Los individuos despreciados por mí cuando era joven, pues yo básicamente los tildaba de cucarachas. Y los genocidas de la historia han tildado a sus enemigos de ratas, serpientes, gusanos, piojos, moscas, parásitos y naturalmente cucarachas. Porque la idea que lo alimenta todo es: mata a esa gente peligrosa y nociva y mátalos a todos para que dejen de reproducirse exponencialmente tal y como lo hacen las cucarachas. Sí, todos tenemos un pasado. Más de 20 años después y más de 2000 libros más tarde puedo contemplar esas ideas no solo como simplonas, sino como profundamente ineficaces para cambiar las cosas e incluso para abrazar el mínimo confort. No obstante, hay gente que aún actúa manteniendo esa clase de ideas y que las mantiene hasta el día de su funeral, de hecho, espoleados por una especie de mezcla de enfado, miedo y asco por el que consideran inferior o directamente no comprenden por la vía de la empatía. Daniel Goldhagen, en su libro Peor que la guerra, genocidio, eliminacionismo y la continua agresión contra la humanidad, establece que todas las causas de los genocidios son siempre las mismas y que pueden clasificarse básicamente en dos tipos. 1. Se deshumaniza al otro. 2. Se demoniza al otro. Al grupo deshumanizado se le puede exterminar como si fuera una cucaracha, por ejemplo. No sentimos compasión por él porque, no son humanos. Eso ocurrió, por ejemplo, con los colonizadores europeos respecto a los pueblos indígenas. En el caso de que se demonice al otro, pues entonces sí, se le considera un igual, un ser humano, pero a la vez se cree que, está profundamente equivocado, que respalda una idea falsa, una fe falsa, una herejía. Finalmente, también puede darse el caso de que veamos al otro deshumanizado a la vez que demonizado, que es ya lo peor, Es lo que pasó, por ejemplo, con los nazis respecto a los judíos. Como veis, para matar millones de personas solo hace falta una cosa, una ideología que nos empuje a hacerlo. Y no hay ideología mejor alimentada que la que persigue hacer el mundo un lugar mejor, más puro, más elevado, menos intoxicado, como lo que estamos persiguiendo es un mundo donde todos seremos más felices y seremos mejores personas. El valor moral de ese objetivo tiende a ser infinito, así que estamos dispuestos, con un simple cálculo utilitario, a hacer lo que haga falta, aunque sea matar. ¿Que hay personas que se oponen por lo que sea a nuestro mundo perfecto? Pues nada, son simples obstáculos que también podemos eliminar, sin problema.
Liderar un mundo utópico precisa de un ser cruel, frío, metódico, narcisista, un dirigente poseído por la certeza de la rectitud de su causa y de la impaciencia por llevar a cabo reformas crecientes o ajustes a la carrera, guiado por el feedback de las consecuencias humanas de sus planes megalomanos, tal y como lo fue, por ejemplo, Mao o Hitler o Tyler Durden, o como yo hace algo más de 20 años. Esta clase de pensamiento, no obstante, también formó parte de un paradigma cultural que hasta hace apenas unas décadas pues no empezó a erosionarse y que podría resumirse básicamente tal que así. El genocidio no es malo, siempre que no me afecte a mí. Las creencias en las bondades del genocidio fueron algo tan común y se mantuvieron de manera tan habitual que incluso intelectuales de todas las épocas llegaron a decir que los hombres eran superiores a las mujeres y a los niños, o que los negros eran inferiores en general, o que la esclavitud no era algo moralmente irreprobable. El Premio Nobel de la Paz, Theodore Roosevelt, afirmó tal cosa en 1886. Atención, no llegaré al extremo de pensar que los únicos indios buenos son los indios muertos, pero creo que es el caso de 9 de cada 10 y me gustaría estudiar a fondo el caso del 10º. En 1908, por ejemplo, alguien tan reputado como el escritor inglés D.H. Lawrence escribió algo que podría haber rubricado punto por punto cuando yo apenas había abandonado mi nihilista y hormonada adolescencia. Atención también, si me dejasen construiría una cámara letal grande como el Crystal Palace, con una banda militar tocando suavemente y un cinematógrafo funcionando a toda marcha. Luego iría a los barrios pobres y a las calles principales y traería a los enfermos, los lisiados y los tullidos. Los haría entrar amablemente y ellos me sonreirían con un gracias cansado. Y de la banda brotaría dulcemente el coro del aleluya. En fin, una locura, ¿verdad? Pues esto se escribió hace apenas 100 años. Y un poco más acá, entre un 10 y un 15% de la población americana, al ser encuestada sobre qué hacer con los japoneses tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial, respondió que la solución era el exterminio. Es decir, que nuestra conciencia de que el genocidio está mal, o que al menos no podemos dejar sin replicar afirmaciones monstruosas como las anteriormente citadas, es tan reciente que da miedo. Es tan reciente que habría que recordarnos una vez más que el pasado era una mierda y que vivimos en general en un mundo menos violento, más moral y más empático que en cualquier otra época de la historia de la humanidad. O sea, que sí, disfrutemos del GTA, del Club de la Lucha, del rap que vindica el terrorismo y la matanza de personas, del adolescente que levanta la mano y quiere culpar a los judíos de todo lo malo que nos pasa. Pero en el día a día convivamos, no caigamos en apriorismos, no generalicemos, no nos creamos superiores y sobre todo no tratemos de alcanzar mundos perfectos donde solo vivan los superiores a golpe de mazo, a golpe de multa o a golpe de cancelación cultural. Está jodido, sí. Hoy en día te lleva a juicio hasta Podemos, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿A quién ha llevado a juicio? ¿A mí? ¿Podemos? Sí. Venga ya. Que sí, te lo juro. Que no me enteré yo. Que sí. ¿A quién te ha llevado y de Podemos a Yo fui, dije un día que mataría a todos los de Podemos antes de que tengan guardaespaldas y me llevaron a juicio. Fui al juicio, me condenaron y todo. No creamos mundos superiores moralmente intocables, mundos donde nunca pasa nada malo. No busquemos utopías. Por favor, no dejemos que todo lo que hemos conseguido en tiempos tan recientes se empañe ni por estos elementos ni por los elementos que le dan protagonismo, penalizándolos con censura, multas económicas o cárcel. Imaginaos dónde estaría yo si con 18 años me llegan a hacer demasiado caso.